En nuestra vida, ¿cómo puede existir un cambio? Hay dos formas de que usted puede afrontar un cambio en su vida. Uno es, sí, escuche bien, es muy importante. Uno es cambiando porque me doy cuenta que yo soy el problema, ¿sí? En ese caso, por ejemplo, uno es el problema porque no es la vida que deseo, porque no estoy feliz con la vida que tengo, o porque simplemente estoy frustrado por equivocarme tanto, porque es la vida que me tocó. O también nosotros queremos cambiar porque otras personas nos hicieron daño, o sea, nosotros nos ponemos en posición de víctima, no en la posición de que nosotros nos equivocamos. ¿Estamos hasta ahí? ¿Me va siguiendo? En el caso de ponerse en el lado de víctima, es porque lo han desamparado, porque lo dejaron solo a usted o sola cuando más lo necesitó, porque personas que usted amaba lo engañaron o lo estafaron, porque la sociedad lo rechazaba por ser diferente, por tener algún complejo, llámese gordura, limitación física, comprensión en sus pensamientos. O sea, que una persona tenga ciertas limitaciones es porque la sociedad necesita un cambio para poder aceptarme a mí, ¿sí? O mi vida debe cambiar porque yo debo transformarme, yo debo ser otra persona diferente. ¿Para qué? Para que ese cambio realmente afecte a los demás. ¿Estamos? O sea, clarificando un poquito, hay dos formas de que su vida sea distinta. Una es cambiando uno o cambiando a los demás, ¿sí? No hay otra forma de que su vida sea distinta. O cambia uno o cambian los demás. Pero mi vida necesita un cambio. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, teniendo ese concepto en nosotros, ¿qué es lo que nosotros podemos manejar? ¿El cambio en los demás, el cambio en la sociedad, el cambio en todo lo que nos rodea o el cambio en nosotros mismos? Por supuesto, el cambio en nosotros mismos. Es lo que nosotros podemos manejar. Nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar nosotros, pero no podemos cambiar al prójimo. No podemos cambiar tampoco a la sociedad que nos rodea. O sea, todo lo que nos circunda es imposible que lo transformemos. Entonces, partiendo de la base de que si nosotros queremos un cambio en nuestra vida, tenemos que dejar el punto de vista victimario y empezar a afrontar el punto de vista de cambio personal, ¿sí? El punto de vista victimario es: me dejaron solo cuando yo era chico, cuando yo era chica, pasé por circunstancias difíciles, me robaron, no me aman, o me hicieron daño, o me engañaron, un montón, y un montón, y un montón. Si uno se pone en el papel de víctima, ¿sí? No digo que esté mal, lo que estoy diciendo es que ese no es el objetivo por el cual usted puede profundizar un cambio en su vida. Un cambio en su vida se profundiza a partir del cambio personal, porque nosotros no vamos a lograr nada si queremos cambiar el entorno. Si queremos cambiar a aquel que nos hizo daño, si queremos cambiar a aquella persona que nos estafó, que nos robó, o que nos hizo algo. Es imposible. Usted hoy en día no puede cambiar la sociedad, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Pero usted sí puede cambiar. ¿Para qué? Para poder transformar su vida. Entonces, a partir de que nosotros queremos transformar nuestra vida y que nuestra vida sea diferente, por supuesto para mejor, ¿no? Estamos hablando de un cambio para mejor. Para que nuestra vida sea diferente y ese cambio sea para mejor, nosotros tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos. Miren, hay un novelista británico llamado León Tolstoy que dijo la siguiente frase, una frase muy linda que pude rescatar. Todos quieren cambiar el mundo, pero nadie quiere cambiarse a sí mismo. Es una frase muy incisiva, una frase que realmente puede entrar en cada uno de nosotros y decir: yo quiero que el mundo cambie, quiero que sea diferente, pero la idea es empezar a cambiar uno mismo. La idea es empezar a uno transformarse. ¿Para qué? Para poder lograr no los objetivos, sino la transformación en nuestra vida, para poder empezar a ver las cosas de otra manera. O sea, el cambio comienza por nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Entonces, hay un problema, porque el problema surge cuando nosotros no queremos cambiar, pero sí queremos que cambien nuestras circunstancias. Y uno me dice: pero ¿cómo que vos o yo no quiero cambiar? Sí, miren, nosotros cuando éramos más chicos teníamos cierta reticencia o éramos recios a que nuestro papá o nuestro tutor o quien estuvo a cargo de nosotros nos dijera lo que tenemos que hacer, como recién le di el ejemplo, ¿sí? Nos empezaban a guiar, nos reprendían y nosotros nos retobábamos. O
¿Se acuerda cuando yo le hablé un poquito el culto pasado que le hablaba del bebé ese que tenía esa naturaleza pecaminosa? Que era concebido a partir de la matriz, a partir del vientre, nacía con pecado, nacía mal, ya nacía enchivado, ya nacía torcido, no había que enseñarle a mentir a un chico, tampoco había que enseñarle a hacer berrinche, ya venía con esa naturaleza pecaminosa, venía ya torcido, ya desde el mismo nacimiento. Entonces, es muy importante que nosotros, al entender que esa naturaleza pecaminosa está en nosotros, nosotros teníamos que empezar o debemos empezar a pensar en cambiar esa naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque cambiando esa naturaleza pecaminosa es lo que va a hacer que nosotros podamos empezar a transformar nuestra vida, ¿sí? Tenemos que cambiar nosotros mismos porque el entorno no lo podemos cambiar y nosotros llevamos una naturaleza pecaminosa. Es una naturaleza que está mal, una naturaleza que no es bien concebida. Una naturaleza que debemos transformar. Miren, si el cambio comienza por nosotros mismos, es el punto principal para el proceso de transformación en su vida, para que su vida tenga otro sentido completamente diferente. Le cuento una historia así cortita. Había una vez un hombre llamado señor González que le dolía muchísimo el cuerpo. Y le dolía, llegaba a la casa y la mujer lo veía como estaba todo dolorido y a veces se quería sentar en el sillón y estaba todo dolorido y la mujer le empezó a molestar las actitudes, no simplemente porque le dolía, porque tomaba un Actron, se le pasaba, pero igual seguía con ese dolor. Ahora la mujer empezó a insistirle, vamos al médico, vamos, mira cómo somos medio los varones que no queremos ir al médico. Y empezó así a insistirle, vamos al médico, vamos al médico, vamos al médico, hasta que le hinchó tanto los cocos que terminaron yendo al médico. Llegaron al médico, estaba doña Josefina y estaba el señor González delante del médico y el médico lo empieza a revisar, a hacer un examen crítico, ¿no? Y lo empieza a mirar y todo. Y le dice, señor González, usted necesita lo siguiente. ¿Qué necesito, doctor? Y estaba escuchando él y estaba escuchando la esposa Josefina. Y le dice, usted necesita lo siguiente, necesita que cuando llega de trabajar le hagan masaje durante 2 horas. ¿Sí? Y luego se puede ir a acostar. Por supuesto lo va a hacer su esposa. Luego de eso, su esposa le tiene que hacer comida macrobiótica. ¿Sí? Es una comida genética, tiene que tener todo cuidadito. ¿Durante cuánto? Y durante más o menos 20 años lo tiene que hacer. Aparte de eso, cuando usted llega de trabajar, tiene que estar sentadito. Levanta los pies y su esposa también le tiene que masajear los pies para que usted no tenga ningún grado de estrés, ¿sí? Son esas 3 cosas fundamentales que usted tiene que hacer. Con eso va a andar bien y no va a tener ningún tipo de dolor ni nada. Bueno, dice señor González, chocho, ¿no? Se van los dos, González y Josefina llegan a la casa, ¿viste? Tenía solución mis dolores, ¿sí? La verdad que tenían solución, pero con esas soluciones no vamos a llegar a ningún lado, porque yo no pienso durante 20 años estar ni haciéndote masajes, ni haciéndote comida macrobiótica, ni masajeándote los pies. O sea, mi querido esposo, empezá a acostumbrarte al dolor. ¿Qué trae como reflexión esa pequeña historia? Trae la reflexión de que el cambio debe empezar desde uno, desde la misma persona. Miren, ella quería que su casa sea cambiada, ¿sí? ¿Amén? Que su casa sea transformada. Ella no quería escuchar más a su marido. Le pensó a insistir a su marido para ir al médico y todo. Dice, bueno, cuando nosotros vayamos al médico, ¿qué va a hacer el médico? Le va a empezar a decir a mi esposo todo lo que mi esposo tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque un médico, cuando uno va, ¿qué le dice a uno? No, vos tenés que dejar de fumar, tenés que hacer más ejercicio, tenés que dejar de comer. Pero pasó todo lo contrario. Él le dijo, vos no tenés que hacer nada, lo tiene que hacer tu esposa. Mientras el cambio lo tiene que hacer otro, no hay ningún tipo de problema. El problema es cuando el cambio lo tiene que hacer uno. El problema es cuando ella tenía que hacer el cambio. Cuando ella tenía que tener otra actitud completamente diferente. Yo no estoy diciendo a ustedes, mujeres, que le hagan eso a los maridos. Le estoy tratando de poder hacer ver que ustedes vean la analogía. Que ustedes vean la analogía que si nosotros queremos un cambio en nuestra familia, debe comenzar por uno. En su familia, en su casa, en su intimidad personal con sus hijos. Una vez se dice, mira, este pibe es un desastre,
Pero el cambio no está por el niño. El cambio comienza por uno. Uno tiene que empezar a ser transformado. El cambio no está por el esposo. Quizá el esposo es torcido, revirado, o la esposa, no, por supuesto. Es torcido, torcida, revirada. Pero el cambio no es transformar al esposo o la esposa. No, esta la voy a cambiar, así como decía Josefina. Dice, no, lo voy a llevar al médico para que el médico lo cambie a este tipo. Para que le enseñe nuevos hábitos. Y el médico le dijo todo lo contrario. Le dijo, no, Josefina, usted tiene que cambiar. Le tiene que hacer la comidita, le tiene que masajear los piecitos, Y ella dijo, no quiero saber nada con eso. Yo no quiero cambiar. Porque así somos. Yo le trato de poder mostrar esa historia para que usted trate de verse reflejado en un espejo. Y diga, el problema nace de mí mismo. El problema es que yo muchas veces no quiero cambiar. Yo no quiero ser transformado. Y esa es la naturaleza que nosotros tenemos. Reos al cambio, ¿sí? Entonces, al empezar a vernos nosotros mismos frente a un espejo y decir, no, a ver, pastor, hoy me parece que tiene razón, tengo que empezar a cambiar yo para empezar a cambiar mi familia, tengo que empezar a cambiar yo para empezar a cambiar. Miren, los niños tienen que empezar a cambiar para cambiar a sus padres. Porque quizás uno dice, no, yo tengo un papá que es malo, que es esto, que lo otro. No importa cómo sea tu papá o cómo sea tu mamá. Lo importante es cómo uno tiene que ser para que el otro empiece a ser transformado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo mismo para los adultos. Usted no tiene que esperar que cambie su hijo. Si usted es su hijo, ¿sí?, ve en usted gritos, ve locura, ve trastornos todo el tiempo, no espere que su hijo sea transformado. Tiene que transformarse uno para poder enseñar con el ejemplo. ¿Estamos? Por eso es muy importante que el cambio comience por uno mismo y empezar a vernos al espejo y decir, la verdad que el problema lo estoy teniendo yo, porque como hice la introducción recién, no podemos cambiar a la sociedad, no podemos cambiar el entorno, pero sí podemos cambiar nosotros. ¿Amén, iglesia? Entonces, partiendo de esa base, yo quiero que usted me busque en el libro de Romanos, capítulo 7, y yo le voy a leer un poquito algunos textos en la Nueva Traducción Viviente, porque me gustaron mucho la forma que tenía para explicarlo. No este texto, sino el que vamos a ver más adelante. Romanos 7:14 y después vamos a leer el 24. Y miren lo que dice Pablo con este concepto de cambiar nuestra naturaleza, o sea, nuestra forma de ser, nuestra forma de enfrentar las situaciones en nuestra familia. Dice la palabra en Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿cómo? ¿Cómo? Carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo tenía una necesidad imperiosa al cambio. Él quería cambiar realmente. Pero fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, pues lo que no hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él le está diciendo a usted ahora en este momento, usted no es que no tiene la culpa. Lo que le está diciendo es que usted tiene una naturaleza, que no es una naturaleza santa y absoluta, sino tiene una naturaleza pecaminosa. Y por lo tanto, hace lo mismo que yo estoy haciendo ahora. Es mostrándose usted mismo frente al espejo y diciendo, no, la verdad que el cambio necesita empezar por mí mismo. Porque lo que no quiero, eso hago. Por lo tanto, uno puede tener a Cristo en su mente. Uno quiere decir, Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo acepto, te acepto en mi corazón, en mi vida. Quiero empezar con la transformación, pero lo que no quiero, eso hago. Me equivoco. No soy completamente perfecto. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a vernos en el espejo. Que el cambio comience por nosotros mismos, pero es muy importante que no lo afecte a usted la frustración. La frustración de no producir el cambio automáticamente, sino que lleva un tiempo en donde usted va a empezar a ver ese cambio fundamental. Y hoy quiero explicarle 3 puntos, ¿sí?, que van a hacer que usted pueda cambiar su ser, pero me va a tener que seguir al pie de la letra. ¿Amén? Primer punto principal que le quiero enseñar hoy es cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. El primer punto de los 3 puntos que le voy a presentar de cambiando nuestro ser es cambiar nuestra naturaleza
pecaminosa, ¿sí? Y le voy a leer el texto en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y si usted quiere lo puede seguir acá, pero quizás no vamos a confundir con el texto porque yo lo tengo en Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a dejar esto en limpio y yo se lo voy a leer. Así que présteme mucha atención. Efesios capítulo 2, versículo 1. Si tiene para anotar, anótelo y después lo busca en la Nueva Traducción Viviente, que lo va a entender mucho más, porque tengo acá varios textos que lo va a entender muchísimo mejor. Lo busqué en las dos versiones y realmente en esta versión es lo ideal para poder predicar esto. Cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, punto número 1, cambiando nuestro ser. Dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, al igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y bondad que nos tuvo, como sé en todo lo que he hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito por eso. Es un regalo de Dios. Ese regalo de Dios es el que nosotros tenemos hoy. Y aceptamos a Jesús por un regalo. Dios vino y nos dijo: ustedes estaban mal. Estaban en pecado. Desde que nacieron estaban en pecado. No pueden cambiar nada. Pero yo traje esta misericordia hermosa a través de Cristo Jesús y le estoy regalando esto. Ustedes tienen que creer en mí por fe. Y al creer en mí, yo prometo de que les voy a cambiar esta naturaleza pecaminosa y les voy a dar una naturaleza santa. Una naturaleza de parte del Espíritu. Una naturaleza que los va a hacer transformar cada día. Y cada día van a ser más iguales a mí. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esta transformación comienza con entender la gracia, que es un regalo. No entender la gracia como un acto en donde me tengo que esforzar para poder lograr algo. No, la gracia se entiende como un regalo. Es algo que Dios te dio, es algo que Dios te dio, lo vuelvo a repetir, por misericordia. Esa misericordia la tenemos, la agarramos, creemos por fe y nos vamos y nos movemos en este mundo por fe, todo el tiempo, sabiendo de que Él me regaló esto. Digan lo que me digan, yo creo en esto. Y en base a creer en eso, Dios va a empezar a ser el agente de transformación en su naturaleza y va a cambiar su naturaleza pecaminosa en una naturaleza santa. Amén, iglesia. ¿Sí? Después sigue diciendo el Señor en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Ese sí texto lo podés poner porque no se va a confundir tanto. En Colosenses 2:8 dice de la siguiente manera, miren, por eso yo le digo, no permita que nadie le diga nada, es muy importante que usted confíe en lo que la Biblia le dice. Y dice la palabra, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Vieron cómo se entiende de diferente manera?
Pues esto está en la Reina Valera. En la NTV se entiende un poquito más, por eso trato de poder leerles en esta versión. Cuando vino el Señor Jesús, al pueblo judío y al pueblo gentil los diferenciaba algo muy importante, que era la circuncisión. Para los que no saben lo que es la circuncisión, es una marca que el hombre lleva en el cuerpo, ¿sí? A quitar algo de su cuerpo. Ahora, ¿qué es lo que hizo el Señor? Agarró, hizo la misma analogía con el pueblo judío y les dijo, no es que el Señor vino y les quitó una parte de su cuerpo, no, el Señor hizo esto mediante algo espiritual. Él realizó eso, pero mediante forma espiritual. Le sacó esa naturaleza pecaminosa y les dio una naturaleza santa. Una naturaleza en la cual ustedes están capacitados ahora para poder enfrentar el pecado, para enfrentar y que ahora puedan ganar contra el pecado, ¿sí? Esa naturaleza es dada por el Espíritu Santo y usted puede empezar a cambiar sus actitudes y empezar a parecerse más a Dios. Miren, es algo muy importante que usted también tiene que aprender, que vos tenés que aprender, que cuando se habla de llenura del Espíritu Santo o cambio de la naturaleza pecaminosa por la naturaleza espiritual, no es porque la gente empieza a los gritos o porque se revuelca, no sé, en las iglesias que están dándose, empiezan a decir un montón de cosas y creen que están hablando en un dialecto medio extraño, que empiezan racatanga, la catanga y todas esas cosas raras. Eso no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, una iglesia llena y que todos estén saltando y gritando, o una música o un escenario en donde haya un cantante, donde haya un coro, donde esté y que baje una melodía celestial y uno sienta como que entró en un trance, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo se va a manifestar a través de las vidas cambiadas, a través de que usted cambie, de que usted se transforme usted mismo. ¿Para qué? Para cambiar a los demás, para cambiar su realidad. Cuando usted cambia, cuando las familias cambian en una iglesia, que las familias empiezan a ser transformadas y empiezan las personas que asisten, llegan a su hogar y empiezan a tener una actitud completamente diferente. Quizás el esposo o la esposa no son convertidos y la esposa o el esposo lo mandan a freír churro y uno no es que agacha la cabeza, sino que bendice en vez de maldecir. Trae paz, trae armonía, enseña a través de las actitudes algo completamente diferente a lo que el mundo enseña. De esa forma el Espíritu Santo está obrando. ¿Se entiende, iglesia? Usted va a obrar en su familia, en su entorno, va a caminar por la calle, le van a tocar bocina, lo van a querer empujar con el auto y va a salir esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios le dio una naturaleza en donde usted se puede controlar, puede decir no. Usted puede decir, yo estoy peleado con mi esposo, con mi esposa, y usted viene y dice, no la llamo nada o no lo llamo nada, porque él tuvo la culpa, porque ella tuvo la culpa. La naturaleza pecaminosa le dice eso, pero la nueva concepción del Espíritu que ha dado Cristo a través de Colosenses, que recién acabamos de leer, le da la convicción de que aunque el otro no cambie, usted debe cambiar y debe empezar a contestar de manera sumisa, de manera tranquila, pedir perdón, saber de que puede al otro, aunque el otro, entre comillas, no lo merezca, porque tampoco se trata de merecimientos. Recién que acabamos de leer, la salvación es un regalo, ¿se acuerda? Para que nadie se gloríe, perdón. Entonces, tampoco se trata de que el otro se merezca o no se merezca, porque uno dice, aunque no se merezca mi perdón, yo igualmente le voy a hablar bien. También está mal, ¿sí? No se trata de eso. Se trata de agarrar y realmente empezar a tener una actitud completamente diferente. Y lo más lindo de todo, no se trata de convicción. Yo quiero que usted entienda eso. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene al Santo Espíritu de Dios lo puede lograr hasta cierto punto. Pero usted lo puede lograr porque usted tiene el Espíritu. Si no tuviera el Espíritu, no lo puede lograr, aunque lo desee. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el Espíritu a usted le da la capacidad sobrenatural de poder no enojarse cuando hubiera explotado, de poder pedir perdón, aunque usted no haya tenido la culpa,
de poder ser paciente y misericordioso a pesar de que la otra persona haya hecho cualquier cosa. De esa manera el cambio comienza por uno mismo y uno no espera que cambie el entorno, sino que va a cambiar uno a través del Espíritu Santo de Dios. De esa manera uno trae paz al hogar. De esa manera el Espíritu Santo se manifiesta en una iglesia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Lo que pasa, que yo le explico un poquito para que usted entienda. Es más fácil venir a una iglesia, como pasa en muchos lugares. Es más fácil venir a una iglesia, empezar a los gritos, empezar a correr por la iglesia, o tirarse al suelo, o decir, ay, ¿cómo recibió hoy? Y uno se va y se sube al auto, o se va en el colectivo cantando coritos. Y dice, el Espíritu estuvo, el fuego de Dios. Y después llega a la casa y arranca los gritos, ¿sí? Le pega 2 patadas al perro, ¿sí? Al loro cuando empieza a gritar a las 3 de la mañana lo tira por la ventana. ¿Se entiende? Quiere decir que el Espíritu no estaba. Era solamente un sentimiento. En cambio, si usted sale de la iglesia y sale así como peleando con usted mismo, y lo que me dijo el pastor, ¿será verdad o no será verdad? Y llega a la casa y el esposo lo contesta mal y lo mira y te bendigo. Usted lo puede lograr. ¿Por qué lo puede lograr? Porque el Espíritu está obrando. No va a ser fácil, pero lo va a poder lograr. ¿Se entiende la diferencia? Eso es el obrar del Espíritu Santo. Y cuanto más ore, cuanto más palabra lea y cuanto más venga a la iglesia, más va a poder lograr eso. Va a poder vencer, no sé, si usted tiene algún vicio, llámese cigarrillo, llámese algún otro vicio que usted tenga, pornografía, llámese cualquier cosa, usted va a poder vencer. ¿Por qué va a vencer? Porque usted empieza a alimentar el Espíritu. Eso es ser lleno del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? No salir de acá diciendo, ay, ¿cómo recibí? Eventualmente lo puede hacer, sí, gloria a Dios. Pero el verdadero cambio está en el cambio en su vida. ¿Amén, iglesia? Gloria al Señor. Mire, el otro día justamente estaba hablando con un testigo de Jehová y él me comentó lo siguiente, me dice, a ver su doctrina, me dice así como despectivo. Me dice, tanto que ustedes tienen la doctrina, entonces ¿por qué si uno viene y recibe a Cristo como ustedes reciben a Cristo en el corazón, después sigue su vida pecaminosa normal y dice que es salvo? ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso posible? Y yo le digo, no es así. Digo, si una persona realmente recibe a Cristo en el corazón, tiene la capacidad de poder vencer el pecado. Aunque no es perfecto, pero puede empezar a hacer una transformación en uno mismo. La transformación en su vida comienza a partir de que Cristo llega a su vida. Aunque no es perfecto, no puede dejar de ignorar al Espíritu de Dios. Y yo agarraba y le empecé a leer, quiero que usted lea conmigo, 2 de Pedro 2:20, en este cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. Recuerda que estamos en el primer puntito. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:20, yo se lo voy a leer otra vez en la Nueva Traducción, ¿no? Viviente. Dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo, por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Versículo 21. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Versículo 22. Este es clave porque dice, demuestran que tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Un cerdo, aunque usted lo vista de saco y corbata, si ve un lugarcito para poder salir, se va a ir al lodo directamente. ¿Por qué? Porque le gusta estar en el lodo. Yo ya lo he explicado muchas veces. Ahora, cuando una persona recibe por gracia el Espíritu de Dios, no puede literalmente dejar todo y empezar a vivir una vida normal, común y corriente que el mundo le da. Cuando recibe el Espíritu de Dios, es una clara señal de que el Espíritu Santo está obrando. Eso es llenura del Espíritu. Por eso, este hombre testigo de Jehová no podía entender cómo muchas personas dicen ser salvas y viven una vida pecaminosa.
justamente por ese motivo, porque no se enseña de que una persona realmente salva no es que recibió a Cristo siempre para siempre salvo y nada más. No, usted es siempre para siempre salvo, sí, pero si realmente fue salvo. ¿Se entiende? Cuando uno recibe a Cristo en el corazón y nunca se aparta de Jesús, nunca se va de su mano, a pesar de tener sus limitaciones, a pesar de equivocarse, a pesar de tener errores. Pero una cosa es tener errores y otra es revolcarse en el lodo tranquilamente sin que nada les duela, sin que no haya ningún tipo de remordimiento por volver a los brazos del Padre. ¿Entiende? Por eso es muy importante que usted entienda cuando el Espíritu obra. Cuando viene el Espíritu y cuando obra el Espíritu es cuando usted realmente cambia, cuando usted realmente se transforma, cuando realmente es mudado en otro ser. Entonces, acuérdese, cuando el texto habla de luego se enreda, está identificando claramente a las personas que reciben la palabra y la toman para su vida creyendo por fe en la salvación de Jesucristo, pero no cambian su entorno de influencia y caen en el pecado. Cuando caen en el pecado nuevamente, es una clara consecuencia de que el Espíritu no obró, el Espíritu no hizo nada, el Espíritu no está trabajando. Por eso, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra vida, para cambiar nuestra actualidad, que usted quiere cambiar, es vital y fundamental cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Amén? Esa naturaleza pecaminosa se cambia aceptando a Cristo en el corazón y viviendo a través del Espíritu de Dios. Punto número 2. Para cambiar nuestro ser, no solamente debemos cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, sino tenemos que cambiar el entorno de influencia. Así que anote, ahí si usted quiere, cambiar, punto número 2, el entorno de influencia. Y yo me voy a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Y por supuesto sigo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice de la siguiente manera: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? El ejemplo muy claro es en dónde nosotros tenemos ocupada nuestra mente, o en qué cosas nosotros tenemos ocupada nuestra mente. Miren, si nosotros tenemos nuestra mente ocupada en las cosas del mundo, nosotros vamos a estar metidos en el mundo. Pero si nosotros estamos rodeados por cosas de Dios, nuestra mente no va a poder estar ocupada por cosas del mundo. Por ejemplo, si nosotros estamos rodeados de la palabra, si cuando escuchamos alguna música, estamos escuchando una música cristiana o una radio que edifique nuestra vida, ¿sí? Yo les he dado una radio muy conocida que es la radio BBN, es una radio muy linda para que usted se pueda edificar todo el tiempo. Si usted, por ejemplo, está rodeado con personas que no son de buena influencia, o sea, con personas que no hablan de Jesús, personas que no tienen a Jesús en su corazón, ¿cómo usted va a poder estar pensando en cosas de Dios? ¿Cómo va a cambiar su ser? ¿Cómo va a ser transformado si el mundo lo influencia más que las Escrituras? Ahora, si nuestras amistades son personas cercanas a Jesús, nos hablan de Cristo, ¿cómo nosotros podemos ser influenciados para ir por otro lado? ¿Se entiende? Ahora, por ejemplo, si los programas de radio, como le dije recién, no hablan de la verdad bíblica, ¿cómo nosotros pensamos o podemos pensar en tener nuestra mente todo el tiempo en la palabra? Si estamos escuchando cualquier cosa, estamos escuchando, no sé, programas que hablan de cualquier otra cosa del mundo y programas que no hablan de la verdad de Dios o que no hablan de las Escrituras. ¿Se entiende, iglesia? Miren, hablando también del tema de cuando una pareja está en el Señor y cuando otra pareja no está en el Señor. Exactamente lo mismo. ¿Cómo nosotros podemos hablar con nuestra pareja, con nuestro cónyuge, si no estamos en la misma sintonía hablando del Señor Jesús? El entorno es fundamental. Cuando usted habla de cambiar su ser, es muy importante cambiar su entorno inmediato. Ahora usted me dice quizás, bueno, pero en mi familia son todos inconversos. Perfecto. Usted vino de esta manera a Cristo. Bueno, conserve esa capacidad de estar en Cristo. Pero si usted tiene la oportunidad
de poder cortar relaciones en donde esas relaciones no conocen al Señor y lo influencian hacia ir fuera de la voluntad de Dios, usted tiene que cortar esas relaciones. ¿Por qué? Ahora, si usted me dice que está conviviendo con alguien o vino al Señor y está conviviendo con alguien que no está en la voluntad de Dios, yo no estoy diciendo que se separe. Yo estoy hablando en los momentos donde usted puede hacerlo. Si usted tiene ciertas amistades que lo están llevando durante la noche, los sábados, o lo están llevando a tomar, o lo están llevando a fumar, o lo están llevando a decir malas palabras, tener malas actitudes, corte con esas relaciones, porque esas relaciones lo único que hacen es no cambiar su ser más al Espíritu Santo, ¿sí? Sino más igual al mundo. Y estamos hablando de personas que han recibido la naturaleza de Dios, que han dejado su naturaleza pecaminosa porque han recibido a Cristo. Han recibido a Cristo, pero no pueden cambiar su ser. ¿Por qué? Porque no cambian su entorno. Uno dice, pero yo en realidad soy salvo o no soy salvo. Y quizás el Señor hizo una obra sobrenatural en tu vida, pero no podés transformarte, no podés cambiar, no podés dar ese paso de cambio que necesitas para que tu vida realmente refleje a Cristo en tus actitudes, en tu forma de pensar, en tu forma de relacionarte, en tu forma de llegar a tu casa y poder contestar de la manera que Cristo lo quiere hacer, en la forma de perdonar. ¿Se acuerdan que recién yo les dije, ustedes no pueden cambiar el entorno, pero pueden cambiarse ustedes mismos? Y ustedes me dieron y me dijeron a la diestra, sí, queremos cambiar nuestra realidad. Bueno, para cambiar tu realidad, necesitas cambiar tu entorno, el entorno posible que podés cortar. Si hoy en día estás viendo una televisión, que es una televisión que te está contaminando, tenemos que apagar la televisión, mis queridos hermanos y amigos. Y usted lo puede lograr. Ya si usted no lo hace, ya no es porque está imposibilitado de hacerlo, sino porque no quiere. ¿Estamos de acuerdo? Si usted escucha música, que es una música que no lo edifica, ¿usted está imposibilitado de hacerlo? No, usted lo puede hacer, no lo quiere hacer. Ahora, si usted tiene, como le dije recién, un entorno en donde no se, o está yendo a trabajar a un lugar en donde no son todos cristianos y hablan cualquier cosa y le fuman en la cara, ¿usted lo puede cambiar? Por supuesto que no. Va a empezar a orar para que el Señor lo mueva a otro lugar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero tiene que estar en ese lugar porque si no, tampoco estamos llamados a dejar el trabajo, a dejar nuestro hogar. ¿Se entiende? Es muy importante que todo lo que usted pueda cortar, que no lo acerca a Dios, lo haga inmediatamente, para que esa naturaleza pecaminosa se fue en su momento de recibir a Cristo, pero se haga latente, cambiando su ser, a cambiar el entorno de influencia. Y yo quiero leerle Efesios capítulo 4, versículo 21, que justamente nos habla de este concepto que le estoy explicando un poquito. Efesios 4, 21 dice así: ya han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, y miren lo que dice, y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, versículo 23, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen, primero, de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Es lo que ya trato de decirles. Ustedes lo van a poder lograr. Aunque estén enojados y la otra persona tiene la culpa, no importa. Recuerden que nosotros tenemos la salvación por gracia. ¿Uno qué hace? Se acerca a la otra persona, calma los ánimos, pide perdón. ¿Estamos? De esa manera el Señor va a empezar a trabajar en sus vidas. Si eres ladrón, por supuesto, deja de robar. En cambio, usas tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Versículo 29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Si ustedes
tienen la costumbre de insultar o de decir cosas malas, eso es algo muy importante que tienen que dejar de hacer. Por lo menos hacer todo el intento para poder lograrlo. Y después, con el paso del tiempo, cuando digan un insulto, van a decir: ¿qué dije? Perdón, hace un montón que no decía esto. Y les va a empezar a ser un agente de transformación. Y la gente que los escuche van a decir: no, esta persona no es igual que los demás. ¿Estamos? ¿Sí? Es muy importante que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Versículo 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura. Escuchen bien lo que dice el versículo 31. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables, sean de buen corazón, perdónense, y como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Se entiende? Ahora, si ustedes no ponen en práctica eso, es imposible que su ser sea cambiado y que su realidad cambie. Les vuelvo a repetir otra vez, y perdón por ser insistente, pero ustedes no tienen que depender que el otro cambie. Y no tienen que esperar que la otra persona sea transformada. Y tampoco tienen que agarrar y pretender que la otra persona se lo merezca. Miren si Cristo hubiera venido con esa misma actitud. Imagínense por un segundo nada más. Que Cristo hubiera dicho: bueno, yo voy a perdonar a todos solo si me perdonan de ir a la cruz. Es una tontera, ¿no? O sea, yo voy a sanar a todos solamente si no me dan latigazos. ¿Sí? Yo no le voy a decir mal a nadie si solamente no me insultan cuando vaya en el camino sosteniendo la cruz. ¿Se entiende? Ya no importa lo que haga el otro, importa lo que hagan ustedes. De esa manera ustedes van a poder cambiar su entorno y cambiar su realidad. Y van a ver cómo Dios va a transformar sus vidas. Y no solo sus vidas, sino todo lo que los rodean. Recuerden que el cambio comienza por ustedes. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar a cambiarlo por nosotros mismos, así como nos hizo y nos dijo el Señor Jesús. ¿Amén? Entonces, primer punto principal, como les dije, cambiar nuestra naturaleza pecaminosa creyendo por fe. Punto número 2, cambiar nuestro entorno de influencia. Y punto número 3, cambiar nuestra actitud frente al pecado. ¿Sí? Directamente voy a ir al texto, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Cambiar nuestra actitud frente al pecado. Para aquellos que están anotando, muy importante, cambiar nuestra actitud frente al pecado. Y dice Gálatas capítulo 5, versículo 16, de esta manera: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario, lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Sí? Siempre van a tener la lucha. Es la lucha que van a tener diariamente, esa naturaleza pecaminosa, que de esa manera nosotros fuimos engendrados. De esa manera nacimos, de esa manera nosotros estamos. Pero Dios, aparte de nuestra naturaleza pecaminosa, nos da una naturaleza santa. Que esa naturaleza santa nos da la capacidad de poder enfrentar esa naturaleza pecaminosa y vencer y ganar. Y dejar que el Espíritu Santo nos guíe en la vida. Dejar que el Espíritu Santo nos lleve y nos haga vencer. Un poquito más adelante, 19. Cuando ustedes, o sea, Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Yo quiero nombrarles algunas causas o lo que la naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Miren: inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales. Cuando habla de pasiones sensuales no está hablando de pasión, de no tener pasión en la intimidad de un matrimonio.
¿sí? Lo que está hablando es de uno, cómo se viste, cómo expresa la sensualidad. Hoy en día la sociedad ha cambiado la belleza por la sensualidad. Hoy en día una mujer cuanto más sensual es, quiere decir que es más bella, y es completamente lo contrario, ¿sí? Fíjense cómo se corrompió el pensamiento. Una mujer cuando tiene un escote más grande, cuando tiene una falda más corta, es justamente, se dice, ¡ay, qué bonita que estás! Y es justamente lo contrario, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Lo que pasa es que hoy en día están todos trastornados. 5:20 dice, idolatría, o sea, colocar algo por encima de Dios. Hechicería, ¿qué quiere decir esto? Jugar a los dados, jugar a la lotería, poner tu corazón en algo que no es el Señor. Peleas, celos. Mire, ser celoso también, ¿eh? No digo que en un matrimonio uno no pueda cuidar a su esposo o a su esposa, lo tienen que cuidar, por supuesto, pero cuando no existe el matrimonio, lo demás es celos, ¿sí? Los celos no tienen que existir. Arrebatos de furia. Si usted tiene arrebatos de furia, usted debe realmente decirle al Señor perdón, y a la persona también. Ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia. Envidia es desear lo que el otro tiene, ¿sí? Borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos, coloca Pablo. Permitan repetirles lo que les dije. Cualquiera que lleve esa clase de vida, o sea, cualquiera que viva constantemente en ese tipo de pecados y no se arrepienta, ¿estamos de acuerdo? Dice la palabra, no heredarán el reino de Dios, ¿sí? En la Reina Valera dicen, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, o sea, no estarán con el Señor. Aquellos que viven en ese tipo de criterio y siguen haciéndolo y no se arrepienten. ¿Qué es arrepentirse? Arrepentirse es, no quiero hacerlo más, lo dejan de hacer y no vuelven a hacerlo. Y si uno lo vuelve a hacer, eventualmente uno debe arrepentirse de nuevo. Y las veces que sea necesario. Entonces, pastor, mañana voy a hacerlo, pasado. No, es algo muy diferente. ¿Sí? Es algo muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sigue leyendo la palabra. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría. Miren qué diferente, ¿no? Que es una cosa con la otra. Paz, tranquilidad, paciencia, gentilidad, o sea, gentileza, que uno tenga gentileza con los demás, uno que sea bueno, sea bondad, uno que sea fiel, que la palabra cuando uno la emite con su boca, que esa palabra se cumpla. O sea, miren lo que estoy hablando, mañana voy a estar a las 7 de la tarde en tu casa, y yo soy fiel a mi palabra, y a la mañana estoy a las 7, truene, caiga los rayos, o pase lo que pase. ¿Por qué? Porque yo soy fiel a lo que digo. ¿Se entiende? Fidelidad es muy importante. Humildad y control propio. Control propio es saber controlarse a uno mismo para saber y entender lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Tener la capacidad. No, voy a entrar en el Facebook solamente durante 40 minutos durante la semana, por decir algo, ¿no? O voy a entrar en el Facebook durante 2 minutos por día, o 5 minutos por día. Y uno tiene control, y lo hace. ¿Se entiende? En Instagram, que hoy en día está muy popular esa red, no, voy a solamente entrar 10 minutos por reloj. Y cuando sonó la alarma 10 minutos, salga. No se quede navegando ahí, porque va a perder tiempo, no va a poder estar en un control propio. ¿Se entiende? Es muy importante que usted tenga control propio sobre sus propias acciones, con las redes sociales, que hoy en día quitan muchísimo tiempo, con la televisión, con los jueguitos. Yo no le estoy diciendo a nadie de que no pueda tener un ratito de diversión y jugar a los jueguitos electrónicos, pero coloque un relojito y diga, bueno, voy a quedarme 30 minutos, listo, y juegue 30 minutos, pero cuando se cumplieron los 30 minutos, cuelgue el joystick y vaya a hacer otra cosa productiva.
¿Estamos de acuerdo? Control propio para los jovencitos. Es muy importante, los jovencitos. Me levanto a las 8, no, tengo remoloneando y me levanto a las 12 porque mamá no me dice nada. No, a las 8. ¿Sí? Es muy importante eso. Son todos los controles que el Espíritu Santo le va a dar y le va a dar la capacidad para poder hacerlo. Así que tenga el control propio. Por supuesto, dice Pablo, no existen leyes contra esas cosas. Uno no es que genera un pecado por eso, pero de esa manera usted está ejerciendo el cambio en su vida. El cambio, si comienza por su vida, luego va a afectar, ¿en dónde? Su realidad. ¿Cómo le empecé a hablar de esta prédica? El cambio que usted quiere hacer en su vida. ¿Quiere que su vida sea mejor? Bueno, empiece a escuchar a Dios. Lo que Dios le dice que usted haga. El problema es que o no nos lo dicen, o no lo escucho, o no lo quiero hacer. Yo quiero imaginar de que usted lo quiere hacer. Por lo tanto, hoy yo se lo estoy diciendo. ¿Amén? Y lo tiene que guardar en su corazón para ponerlo por obra. Porque de esa manera usted va a poder empezar a tener fruto en su vida. En todas las áreas. Amén. Miren, versículo 24 de Gálatas 5 dice: los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la vieja naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu, y dice la palabra, en cada aspecto de nuestra vida. No solamente en algunas partes de nuestra vida, sino en todos los aspectos de nuestra vida. Así que si usted tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que realmente empezar a transformar su entorno, es muy importante que siga estos 3 parámetros fundamentales. Cambiar nuestra naturaleza pecaminosa, cambiar nuestro entorno de influencia y cambiar nuestra actitud frente al pecado. ¿Amén, iglesia? ¿Sí? De esa manera uno puede empezar a cambiar, empezar a transformar su vida, empezar a sostenerse de la parte de la guía del Espíritu Santo. Se lo dejo como tarea. Lea Romanos 8, del versículo 1 al versículo 30. 8, Romanos 8. De Romanos capítulo 8, versículo 1 al 30. Y va a haber 2 cosas muy lindas. Yo se lo voy a contar un poquitito. Va a haber primero la vida en el Espíritu de Dios y luego va a haber la gloria futura, ¿sí? Son 2 aspectos que, bueno, estamos con el tiempo, pero son 2 aspectos que yo se los voy a contar ahora en 2 minutitos, nada más. Cuando el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida, Él nos cambia. Eso es vivir en el Espíritu. Es que nosotros hemos mudado de un hombre para ir a otro hombre, ¿sí? Aunque quizás usted se ve igual en el espejo, pero no es el mismo. No es el mismo. Quizás usted dice, bueno, pero cambié en algunas áreas, en algunas cositas. No, usted es otra persona completamente diferente. Y tiene la capacidad de poder lograrlo. Dios lo motiva a que usted lo pueda lograr. Porque el Espíritu Santo lo va a ayudar. El Espíritu Santo va a estar con usted. Le va a dar una mano. Lo va a levantar cuando usted no pueda más. Le va a mostrar la realidad de poder cambiar. Y le va a dar la capacidad para poder hacerlo. Y para cambiar a otros. Mira, acá nosotros seremos escasas 20 personas. ¿Sabe la cantidad de gente que usted puede influenciar viviendo en el Espíritu? De verdad, No simplemente llevándose hoy una emoción. No, viviendo en el Espíritu. Demostrando en su familia que usted trae la paz, trae la armonía, trae el gozo. Que usted realmente va a colocar en su vida a Jesucristo. De esa manera usted va a cambiar su realidad y la realidad de los que lo siguen. Y la realidad de las personas que los están mirando. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios. Bueno, así que ahora mientras terminamos, yo quiero que, si usted es tan amable, ¿no? Por supuesto, nos podamos poner de pie y vamos a orar para que el Señor pueda colocar en nuestro corazón este pensamiento tan lindo y esta palabra de cambiar nuestro ser y transformar nuestro ser. Amén. Así que